adoramos, Señor. Gracias, gracias.
aplauso fuerte para nuestro Dios. Él se lo merece, Él se lo merece, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, aleluya. A Él sea la gloria. Santo es Dios, Santo es Dios. Digan conmigo, Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Y le garantizo que Dios es bueno. Aleluya. Quiero decirle en esta tarde, Michel, apagada, el 4 apagado. Quiero decir esta tarde que Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno, de verdad, hermano. Le digo que Dios es bueno. Amén. He podido comprobarlo. Lo has podido comprobar. Dios es bueno. En su amor, en su misericordia, en su bondad. Él tiene poder y autoridad para deshacer las obras del mal. Amén. Él tiene el poder para romper todo aquello que quiera confundirnos, despistarnos de la realidad de Dios. Aleluya. Dios es bueno, ha tenido misericordia, ha tenido bondad, sigue teniendo todavía esa sangre que nos limpia de todo pecado. Cuando venimos a este lugar y venimos con un corazón sincero, íntegro delante de Dios, Dios es fiel para hacer su obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si en esta noche meditáramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, deberíamos de pensar siempre con esta seguridad de que Dios ha sido bueno. Amén. Cuando yo conocí al Señor, todo lo que a partir de ahí fue bueno, nunca fue nada malo. Y cuando algo malo salió fue porque yo no actué como Dios quería. Pero Dios sigue siendo bueno. Así que yo tengo seguridad de que mi Dios es bueno. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Quiero que entiendan la verdad de Dios. La verdad de Dios está para sanar, para liberar. La verdad de Dios está para levantarnos, para edificarnos, para construir, para que entendamos el plan y el propósito de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando nos encontremos en el capítulo 24 de la Biblia de Mateo, en el libro de Mateo nos encontraremos en el 24-25. Es un texto muy pequeño. El texto más pequeño que hay en la Biblia es Jesús lloró. Pues este es similar a ese. Yo ya lo he dicho antes. Vuelven conmigo a leer esto. Yo os lo he dicho antes. Nuestro Dios ya de antemano nos dice las cosas que van a suceder. ¿Para qué? Para que cuando acontezca nosotros sepamos que lo que Dios nos recuerda y lo que Dios nos dice, vuelve a la nube. Lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, es la realidad de lo que Dios quiere enseñarnos. Así que la Biblia está determinada, la Biblia está escrita. Y la Biblia de una manera enfatizada en ello es lo que está escrito para que nosotros podamos entender el plan y el propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos el plan y el propósito de Dios, la vida de Dios se renueva en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dejó escrito. Yo ya lo he dicho antes, así que cualquier cosa que acontezca en nuestras vidas, ya Dios, si tú has meditado en la palabra de Dios, Dios ya lo ha dicho antes. Ahora quiero que vayan al Evangelio de Lucas. En el libro de Lucas encontraremos una porción tremenda y poderosa, que es la que yo quiero reflexionar en esta noche con vosotros. También en el capítulo 24 de Lucas, en ese capítulo 24 ya Jesús ha muerto. Y ya después de todo esto han sucedido que han pasado 3 días. Los discípulos todos desanimados, confundidos, se fueron cada uno a su hogar y cada uno a su negocio, porque no habían entendido el plan y el propósito de Dios. Pero Jesús nos recuerda en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que Jesús ya lo había dicho antes. Todos vosotros sabéis que cuando Jesús muere, ellos aguantan allí casi por 3 días y no sucede nada, sino confusión. Algunas mujeres vinieron y le dijeron a los que estaban allí: hermanos, el Señor ha resucitado. Y dice que ellos fueron a probar a la cueva donde había sido sepultado. Y no encontraron nada sino unos lienzos allí encima de aquella piedra. Unos creyeron y otros no, pero no vieron a Jesús. Todos se fueron. María Magdalena sí tuvo la oportunidad de ver a Jesús y se lo dijo a sus hermanos, pero no le creyeron tampoco.
porque era tan imposible que alguien muriera y resucitara, que ellos nunca habían metido en su corazón esta verdad. Pero la Biblia nos dice en el capítulo 24 de Lucas y en el verso 29, mas ellos obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha decaído. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, no había en nuestros corazones, en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió la Escritura. No había en nuestro corazón. Había un debate entre los discípulos, uno con otro, diciendo si Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, y estamos en el tercer día. Aparece Jesús en esa reunión, aparece Jesús en ese momento, en esa situación, y se acerca y le dice a los discípulos, pero ¿qué peleáis entre vosotros? ¿Qué discutís entre vosotros? Ellos dicen, es que tú eres el único forastero que no te has enterado lo que ha pasado en Jerusalén, que mataron a Jesús, el profeta, a Jesús, el maestro, lo crucificaron, nuestros propios judíos lo entregaron a los romanos. Y entonces dice que abriendo la boca Jesús les dijo, es que todavía no he entendido la Escritura, que era necesario que esto aconteciese. Pero ellos dijeron, sí hemos entendido, pero ya es el tercer día y todavía Jesús no ha resucitado. Entonces dice que empezó Jesús a explicarle desde el principio todo lo que había de suceder con respecto a esa muerte y a esa resurrección. Pero ellos no lo entendieron, no lo comprendieron. Pero Jesús ya se lo había dicho en el capítulo 24 de Mateo, cuando habló sobre las cosas que iban a acontecer en el final de los tiempos. Le dijo, y cuando suceda esto, yo ya lo he dicho antes. ¿Qué es lo que había dicho antes? Jesús había dicho antes a sus discípulos que le era necesario morir por todos ellos, pero que al tercer día resucitaría. Y si hoy en esta noche no entendemos de parte de Dios que todo lo que acontece ya Dios nos ha advertido es por una cosa, porque nos sucede a nosotros también. ¿Qué nos sucede a nosotros? Cuando no salen las cosas como nosotros queremos, nos desanimamos y tomamos nuestra actitud de volver siempre a lo mismo, al mismo problema, a la misma circunstancia. Dice que cada uno de los discípulos y de aquellos que habían creído, que eran aproximadamente como 500, cada uno se volvió a su placer y a sus cosas. ¿Y qué nos sucede a nosotros también, mis queridos hermanos? Cuando no nos salen los planes como nosotros queremos, cuando no funcionan las cosas como nosotros deberíamos creer que funcionarían, el único camino que tenemos es volver otra vez a lo mismo que siempre hemos hecho. Siempre que se aparta alguien de las cosas de Dios, ¿sabe a dónde vuelve? A donde Él. ¿Sabe por qué? Porque empiezan a coger los vicios que antes tenían. Oh, no, ya son vicios a lo mejor de emborracharse, de drogarse. No, pero vienen a coger los mismos vicios que antes tenían, perdiendo su tiempo y haciendo cosas que no interesan. Los discípulos se fueron, pero no pudieron entender. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura no estaba patente en ellas. Cuando Jesús está en el progreso de esta aldea, que van a la aldea, a ese camino que van hacia allá, esa aldea que todos conocéis, que es la aldea que le llaman la aldea de Emaú. Dice que cuando iba el camino de Emaú, en esa aldea, Jesús se mete en medio de ellos, le habla y le explica. Dice que entonces se le abrieron los ojos y entendieron lo que había comprendido, porque ya Jesús se lo había dicho antes. Ahora quiero yo llegar a ti y a mí. Hermano, Dios me ha dicho que mientras estemos en esta tierra pasaremos por pruebas y tribulaciones, que vendrán momentos de desánimo, que vendrán momentos de pereza, que vendrán momentos de escasez y que vendrán momentos de abundancia. El apóstol Pablo siempre en la palabra de Dios nos describe algo precioso y maravilloso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un salvoconducto para pedirle un avión, una casa en el mundo. No. ¿Sabe de dónde escribió Pablo esa carta? La escribió desde Roma. ¿Y sabe cómo estaba? Esposado de mano y pie en una cárcel.
Y él dijo, todo lo puedo. ¿Pero qué dice que todo lo podía? Dice, yo puedo todo, la tribulación, la angustia, la enfermedad. Todo esto lo puedo. Porque en Cristo me da poder para hacer y deshacer en el nombre de Jesús. ¿Qué nos sucede a nosotros? ¿Nos sucede lo mismo que a los discípulos? Porque ignoramos la Escritura. Porque cuando tú ignoras la Escritura, ignoras el poder de Dios. Dime, hermano, y créetelo de parte de Dios. Hasta que no leas la Biblia una y otra vez, no entenderás los planes y propósitos de Dios. Alguna vez te culparás a Dios, algunas veces serás incrédulo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada. Porque la palabra de Dios es viva para instruir y preparar al hombre de Dios a que se prepare a vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Solo la palabra de Dios nos hace vivir la realidad de Dios. Después de todo esto, y después de 3 años y medio con ellos, estaban ciegos. ¿Qué es lo que necesitaron? Que Jesús, por medio de la Escritura, le abriera los ojos de la fe. Hermanos míos de mi alma, no creas que la fe es algo como que te viene de un relámpago. Es según tu capacidad de sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios, tendrás más fe o menos fe. La Biblia nos declara, si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios. Yo le pido a Dios, Dios dame más fe. ¿Y de dónde sale la fe? ¿Qué es la fe? ¿Produce? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu fe se aumenta, tu fe se agiganta. Pero tienes que escuadriñar la Escritura. ¿Por qué ves tanta gente cristiana que va a la iglesia, que canta, que ora, pero sin embargo entienden muy poca fe? Porque en el momento de la prueba se derriba, en el momento de la fe, ¿cómo crece? La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca, Iglesia de Jesucristo, necesitamos tener esa palabra fresca y viva. Pablo le dice a Timoteo, dedícate a la Escritura y no tengas temor de los falsos profetas. Y no tengas miedo de aquellos que predican falsas doctrinas. Porque cuando tú tienes la verdad te hace libre. Y no hay más verdad que la palabra de Dios. Hoy el mundo vive bajo una mentira, bajo un engaño. Los discípulos, después de 3 años y medio, no entendieron a Jesús, no comprendieron a Jesús. De una manera o de otra, su fe había menguado, su fe había desaparecido. ¿Por qué? Porque habían vivido un momento de prueba, un momento de tribulación, un momento de angustia. Con todo eso, el Señor se mete en medio de ellos y abre la Escritura. Hermano, ¿cuál es mi consejo? Lee la Biblia. Pero es que parece que yo hablo en inglés. Hermano, que hablo en español. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Porque es la única, el salvoconducto que te va a llevar al cielo. Le dice Pablo a Timoteo, escuadriña la Escritura porque en ella se encuentra la vida eterna. La vida eterna no es porque vengas aquí un día y escuches una palabra. La vida eterna es cuando escuadriñas la Biblia y dice Dios, perdona, y tú perdonas. Cuando dice Dios, humíllate, y tú te humillas. Cuando te dice Dios, cántame, y tú le cantas. Hoy más que nunca necesitamos volver a las sendas antiguas, a las raíces antiguas, donde no hacía falta tanta farandaria en los cultos. Hoy vas a los cultos y parece que es una discoteca, luces, enlaces, cantantes que cantan mejor que Luis Miguel, que cantan mejor que Alejandro Sanz, son cantantes artistas, pero solo cantan letras, pero no hay espíritu, porque lo único que hacen es sacar el fantasma, porque Dios no acepta esa adoración. Dice que Dios acepta la adoración cuando hay alguien que se quebranta y se humilla y se rompe delante de Dios. La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. La iglesia no puede seguir a su camino. Hermano, si en algo es conocida la gente es por la Biblia. Siempre, cada uno de nosotros, yo por lo menos, he llevado la Biblia debajo de mi sobaco durante muchos años, pero por años y años y años. Ahora la única excusa que tiene es que tiene la Biblia electrónica, pero menos eso, usas el WhatsApp, usas el entretenimiento, usas todo y la Biblia electrónica no la usas. ¿Por qué? Porque han dejado el contacto. Así que mientras ellos andaban, dice que le fueron abiertos los ojos y entendieron que Jesús estaba allí. Y hoy más que nunca nosotros debemos de leer la Biblia para que se abran los ojos de la fe. Hay un capítulo que es en el libro de Reyes, que es que cuando Eliseo está sitiado por sus enemigos,
Dice que saliendo el siervo de Eliseo salió a la calle y cuando vio todo el lugar donde se encontraba estaba rodeado por sus enemigos. Dice que salió y entró para adentro y le dijo: ay, Padre mío, mira lo que está sucediendo. Han venido todos los sirios, nos tienen sitiados, los van a matar. Dice que saliendo Eliseo le puso las manos encima y dice que le fueron abiertos los ojos. Y dicen que estaban más con Dios los que estaban de parte de Dios que los que estaban en contra de Dios. Le tuvo que decir Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dios es grande. ¿Cuántos de nosotros ante los problemas, ante las dificultades, queremos tirarlo todo? Porque no vemos la mano de Dios, pero no la vemos. Porque queremos verla físicamente y queremos verla en aquello que nosotros le demandamos. Este hombre se asustó y se turbó porque miró con sus ojos naturales que eran muchos los enemigos. Pero por cada enemigo que había 3 a favor de él. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita esa gran verdad, esa gran misericordia de parte de Dios. Hoy Dios te está diciendo en esta noche que es necesario que vuelvas a las sendas antiguas, que es necesario que cuando te tengas un problema recurras a la Biblia. Seguro que ora, yo estoy seguro que ora, pero ¿cuándo le tiene que hablar Dios? De Dios le tiene que hablar por la palabra, a ver si entiende. Usted ora y después lee la Biblia y la Biblia le habla. Pero estamos tan súper espirituales que queremos que oír la voz de Dios que dice: fulano, hermano, hermana, que eso sí acontece algunas veces, pero muy pocas. Para eso dejó Dios la profecía y la palabra profética, que no tiene ninguna equivocación, que es la palabra de Dios. Cuando tú termines de orar, abre tu Biblia y qué es lo que Dios te está hablando. Y te dice Dios en este día: ve y sal y busca. No sé, pero tú sal y busca. Dios pondrá lo que tenga que hacer. ¿Entiende, mi hermano, que Dios te habla por la Biblia? No, a ver, los que no entienden digan aleluya. Aleluya. Porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando oramos con Dios tenemos un problema. ¿Sabe lo que hablamos con Dios? Un monólogo. Solo nos hablamos nosotros: Señor, Señor, y dice: Señor, muchacho, que quiero hablarte yo. No, pero es que tú sabes, Señor, por medio. Pero Señor, que quiero hablar, que soy yo, Señor. Que Dios te va a hablar con la Biblia, hermano. Cuando termines de orar, abre la Biblia a ver lo que Dios te dice. Porque yo he estado como tú, hermano. Yo he orado y espero, digo, estoy esperando la voz del Señor. Lo que he oído a mi vecina Galán, que chillaba diciéndole no sé qué a su hijo. Es el tiempo de orar y leer la Biblia, porque ahí es donde Dios te habla. En alguna vez especial quizás Dios te hable audiblemente, pero muy pocas son las veces, porque Dios te ha dejado determinado todas las cosas que tú tienes que escuchar. En 2 de Reyes, capítulo 6 y versículo 17, dice que orando Eliseo, poniendo las manos en su siervo, le fueron abiertos los ojos. Igual que los discípulos, cuando Jesús le explicó la Biblia y le enseñó lo que había de acontecer, dice que fueron abiertos los ojos, y cuando abrieron los ojos sucedió algo. Dice la Biblia que abriendo los ojos se encendió el corazón. Ah, mi querido hermano, es que cuando tú lees la palabra de Dios, Dios enciende tu corazón para hacer cosas que sean proyectadas hacia la gloria de Dios. Cuando ellos entendieron esto, dice que Jesús, partiendo el pan delante de ellos, entendieron que era Jesús y vieron a Jesús. Pero Jesús se desapareció. ¿Dónde quiero llegar en esta noche? Quiero decir que es tan importante la palabra de Dios que debemos de empezar a entender. Así que los ojos de la fe solamente se pueden abrir por la fe, leyendo la Escritura, la palabra de Dios. Así que nosotros también nos se abren los ojos de la fe por medio del Espíritu. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, y solamente las cosas de Dios se pueden entender espiritualmente. ¿Cómo quieres entender las cosas? Si no es a través del Espíritu. Y el Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu mente y tu corazón arden para Dios. ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia es la mente de Cristo.
¿No? ¿Cuánto me entienden aquí? La palabra de Dios. Si hay pastor pesado sobre esto, soy yo. Yo soy un hombre pesadísimo, constante, diciéndole al pueblo, lee la Biblia, ¿qué rollo tenéis? Lee la Biblia. Y cuando leas la Biblia, no quieras entender y te vayas a Apocalipsis, que es fácil te entender Apocalipsis, ni te vayas a lo difícil. Simplemente lee lo que hacía Jesús, dice, entrando Jesús por las aldeas, bendecía. Sal de tu casa y bendice a todo tu barrio, llénalo del amor de Dios, bendícelo. Dice Señor, que abran sus corazones, que te conozcan. La Biblia la abre y dice, Jesús vio a uno tirado en el suelo y lo levantó. Hazlo tú lo mismo. Ve a alguien que está hundido, acércate a él y dile, hay solución. Cristo es la respuesta para tu vida. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Necesitamos comer de la palabra de Dios. Necesitamos entender el plan y el propósito de Dios. Hoy más que nunca, no hay nunca más que hoy, debemos de entender la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús en el capítulo 6 del libro de Juan acontece algo tremendo y sencillo. Dice que había una gran multitud con Jesús, porque Jesús le había dado de comer. Antes le había dado de 2 peces y 2 panes y 5 panes. Al revés, 2 panes y 5 peces. Dice que comió más de 50.000 personas, sin contar mujeres y niños. Comió una multitud. Dice que yéndose Jesús en una barca, al otro día le seguía a todo el mundo. Pero Jesús se acerca a ellos y le dice una frase. ¿Sabe la que le dice? Mira, no me buscáis porque creéis que yo soy el santo de Israel, sino que me buscáis porque queréis comer. Jesús dice una palabra terrible, la más confusa de toda la Biblia. Es tan confusa que de todos los hombres y las mujeres que le seguían, no sé si eran 50 o 100.000 personas, solo quedaron 12. Le dijo a todas esas personas, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo. Eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque a los que le estaba predicando eran judíos. Y los judíos sabían que no se podía comer la sangre. Y que tampoco se podía comer la carne. Y sobre todo, humana. Le voló la cabeza. Y le dijo que no come mi carne y no come mi sangre, no puede ser mi discípulo. Ellos dijeron, este no está bien, este hombre está diciendo algo. No, le dice, vosotros, yo sé que Moisés os dio el maná y comieron, pero todos los que comieron del maná murieron. Mas el que coma de mí nunca más morirá. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo en esta noche? Cuando tú comes la carne y la sangre de Jesús, ¿en qué consiste la carne y la sangre de Jesús? A ver, ¿cuánto lo saben? En su vida. ¿Y su vida dónde está? En la Biblia. Su palabra es la vida. Dice Jesús en este mismo capítulo, le dice, porque mis palabras son vida. Hermanos, vamos a volvernos de nuevo a la palabra de Dios. Dedícale tu tiempo a la palabra de Dios y menos problemas vas a tener en el mundo. Así que Jesús le dice, el que no come mi carne ni sangre. Y ellos dijeron, el que nosotros comimos el maná. Dice, sí, pero todos los que comieron el maná murieron. O sea, que coma de mí nunca más tendrá hambre. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque cuando tú comes algo, ¿en qué se convierte tu comida? En sangre, ¿no? La comida se convierte en sangre. ¿Y qué más? Y nutrientes que nutren ¿qué? Todos tus órganos. Si tú no comes la palabra de Dios, tus órganos espirituales se están muriendo porque no tienen alimento espiritual. Ahora, ¿se entendió el chip? Jesús le dijo, si no me coméis a mí, que es mi palabra, no vayas a tener vida. Capítulo 15 del Evangelio de Juan dice, yo soy la vid verdadera y yo soy la savia, y el que de mí no come se muere, porque separado de mí nada podéis hacer. Pero, ¿cómo separado de ti? Cuando tú te comes la palabra de Dios, la palabra de Dios te nutre tu hombre espiritual, va creciendo tu hombre espiritual.
Pero, hermano, tenemos que comer de Jesús. ¿Saben lo que le dijeron a aquella gente? Dura palabra es esta. Y se fueron más de 50,000 personas. Si me pasara a mí, a lo mejor siendo yo un pastor así, digo, oh, que se va a ir toda la gente, no, les daría otra historia. Jesús les dijo la verdad. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, el que no le doy la savia y se separa de mí, nada tiene que hacer. Dice que se fueron todos. Y que viniendo sus discípulos se acercaron y dijeron, Señor, dura palabra, hombre, teníamos aquí 50,000 personas que te escuchaban y que te seguían, y tú les dices que el que no come tu carne no bebe tu sangre. Si tú sabes que los judíos ni comen carne ni comen sangre humana, y tú le has dicho que te tienen que comer a ti, le dice Jesús, ¿te quieres ir tú también? ¿Queréis irnos los 12? ¿Queréis marcharos vosotros también? Solo sale una palabra de su boca. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús. Ni la doctrina de la tierra, ni la filosofía de la tierra, ni los grandes pensadores. Solo tienen palabras, pero no tienen vida. Dice en el libro de Romanos y en el libro de Corintios, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Los que leen la Biblia sin el espíritu, eso te mata. Porque la Biblia dice no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y tú y yo no lo podemos cumplir, pero en Cristo sí lo puedo cumplir. El apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer lo que no quiero que hacer? Capítulo 1 del libro de Romanos. Mas gracias doy a Jesucristo que yo no estoy esclavizado a hacer el pecado, porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Digan aleluya. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él vive. Él vive. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Si Juan y los apóstoles le dijeron, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy te pregunto a ti, para no prolongar mucho más este asunto, ¿a dónde vas a ir? Solo Cristo tiene vida eterna. Mis palabras son vida. No hay nadie en ningún sitio de la Biblia, ni fuera de la Biblia, que haya dicho, yo tengo vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios si no es por Él. No hay solución. La palabra de Dios. Lee la Biblia, hermano. Lee la Biblia. Cuando hay alguien que yo veo que es católico, apostólico, romano, y me dice que no conoce la Biblia, digo, te desafío, lee la Biblia. Porque la Biblia tiene poder para hablarme. Quizás yo le dé 4 pasadas y lo confunda, porque él tiene su religión. Pero cuando lee la palabra de Dios, sea cualquier religión, y la lee y le pide a Dios dirección, dice, vosotros tenéis al Espíritu Santo, el cual os guía hacia toda la verdad. Pero ¿cómo te va a guiar el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Así, hermanos, si yo pienso, si su palabra dice en Juan 6:63, para terminar, mis palabras son vida y espíritu. Mis palabras son vida y espíritu. ¿Por qué vives con una vida tan pequeña espiritualmente? Cuando tú vives la palabra de Dios, como tantos hombres que la han vivido, solamente te puedo decir esto: Jesús tiene palabra de vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. ¿Acaso creen ustedes que porque yo soy pastor tengo que leer mucho la Biblia? No, es porque soy cristiano
y después pastor. Mi problema no es ser pastor, mi problema es ser cristiano, si no leo la Biblia. Es que a mí Dios no me ha cogido para subir aquí arriba y predicar, es igual, pero te ha cogido como un hijo y una hija de Dios para que vivas en temor bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero tú no puedes vivir una vida de abundancia si no conoces la palabra de Dios. Cuando tú no la entiendas, te pasará como aquel eunuco que iba por un camino y se acercó y le dijo a Felipe: oye, compañero, amigo, ¿entiendes lo que ve? Y él dijo: ¿cómo podré entender algo si no hubiera quien me lo explique? Ahora mira, escucha qué secreto. Dice el Señor en su palabra: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque dentro de vosotros está el Espíritu Santo, el cual os guía hacia toda la verdad. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Lee la Biblia. Yo no estoy aquí para contar mis batallitas, ni estoy aquí para hacer el cantinflas. Estoy aquí para anunciar y decirle: lee la Biblia, porque la Biblia tiene palabra de vida eterna. Vuelve de nuevo a las sendas antiguas, a la palabra, no a las luces. Hay iglesias, hermano, que tienen 5.000. Yo estaba en una iglesia que tenían 7, 8.000 personas, 10.000 personas en la iglesia, espectacular. Pero estaba lejos el espíritu y yo creo que se había quedado en la puerta, no entraba dentro, porque todo lo que estaba allí era ordenado por el hombre: luces, cantantes, altavoces, ruido, adentro vendían libros, vendían alcohol, no, pero bebían toda clase de bebidas, tenían bares. Pero allí no estaba Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo en esta noche? Te voy a contar solamente una cosa. Está Jesús predicando en una casa. Con esto terminamos. Hay tanta multitud que no se puede entrar ni por las ventanas. Traen a un paralítico y lo traen y hacen un agujero en el techo y lo bajan. Ahora déjame decirte una cosa. Pero dice que allí no aconteció nada. No sucedía nada. Solamente cuando bajaron a ese paralítico, entonces Jesús dijo una frase. Viendo la fe de ellos, les sanó. Diga aleluya. Aleluya. Estaba llena y no sé cuántas horas estaba predicando Jesús, pero no pasaba nada. Tuvieron que venir alguien con fe y la fe fue lo que fue que se soltara. Pueden estar en una iglesia el mejor predicador del mundo, que viene no sé de dónde, y puede tener una filosofía y una manera de expresar tremenda, pero no pasa nada. Sales de la reunión y al final dices: tú no sé ni de lo que ha predicado. Muy bonito, pero no ha predicado nada que haya llegado al Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos la palabra de Dios. Menos ruido y más nueces. Menos ruido y más nueces. Iglesia de Jesucristo, cuando se acabe nuestro tiempo en esta iglesia, que se acabará un día, cuando se acabe, solamente podré deciros 1000 veces y una vez: siempre os enseñé la palabra de Dios y ella es la que tiene que funcionar en vosotros. Vosotros tenéis que tener su palabra en vuestros corazones para que sigáis siendo lo que sois, hombres y mujeres de Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que a partir de hoy, como cada día, despiertes a tu pueblo a buscarte, a honrarte, que oren, porque seguro que oran, pero que esperen la respuesta en tu palabra. Cuando terminen de orar, que se pongan de rodillas con la Biblia y le digan: Señor, muéstrame, no como al azar, a ver, a poner con el dedo a ver lo que tú me hablas, no, sino muéstrame y ver lo que tú hiciste. Ayúdanos a ser imitadores de ti y a hacer lo que tú hiciste y contarle a otro lo que tú has hecho en mi vida. Yo te doy gracias, Padre, y te pido en esta noche que cada uno de los que aquí estamos, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.